Evolución cultural e histórica en el ámbito occidental. Hay un ejemplo en Rusia, que lo he puesto como Oriente, pero bueno, también en el ámbito también bueno, de lo que es bueno, pues Rusia. Y bueno, pues el resto son ejemplos, algunos de ellos en religión y otros, bueno, artistas, llegando hasta bien entrado el siglo XXI. El primer ejemplo pertenecía a la Edad Media. Tomás de Kempis fue escritor ascético alemán. En Deventer, en 1398, fue admitido en la comunidad de los Hermanos de la Vida común. Ordenado sacerdote, en 1413, fue dos veces subprior y posiblemente maestro de novicios. Compuso numerosas obras de espiritualidad y de teología. Y una de las obras es La imitación de Cristo de 1441. Un hombre, bueno, pues que estuvo dentro del ámbito religioso, siendo escritor y, bueno, pues siendo, bueno, se ordenó sacerdote ya y fue subprior en dos ocasiones, posiblemente maestro de novicios y bueno, la mayoría de las obras del propio escritor alemán hablaban de espiritualidad y de teología, que era lo que predominaba en la Edad Media y también en la Edad Moderna europea. Brigham Young fue líder religioso estadounidense, fue el segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos y primer gobernador del actual estado de Utah. Fue el líder sucesor de Joseph Smith y debido a la persecución tuvo la tarea de llevar a miles de sus fieles desde Nauvoo hasta Salt Lake, que, bueno, se encuentra en el actual estado de Utah. Un hombre, bueno, pues que estuvo bueno, pues, dentro del ámbito religioso en Estados Unidos. Los ejemplos en Francia estuvieron cercanos, o bueno, fueron religiosos, porque el primero fue un teólogo, el segundo fue historiador y también teólogo. Auguste Sabatier fue teólogo francés, fue uno de los fundadores de la Facultad de Teología en París en 1877, de la que fue decano en 1895. Defendió el carácter simbólico del conocimiento religioso. Y una de las obras es Las religiones de autoridad y la religión del espíritu de 1903. Auguste Sabatier lo que defendió fue el carácter simbólico del conocimiento religioso, es decir, defendió el pensamiento religioso. Paul Sabatier fue historiador y teólogo franciscano francés, inclinado a la carrera eclesiástica, ejerció activamente durante algunos años, entre 1885 y 1893, el magisterio sacerdotal como pastor protestante de las parroquias de San Nicolás y Saint-Cyr-la-Serre de Estrasburgo. Luego se entregó por completo a los estudios de historia religiosa, singularmente en el ámbito franciscano, el cual logró la autoridad y notoriedad internacionales. Y la obra es Vida de San Francisco de Asís de 1893, notable por la agudeza de su penetración psicológica y puesta en el índice de 1894. Paul Sabatier se dedicó primeramente al ámbito de la religión y luego ya bueno, al estudio de religioso, tal, en el cual siempre dentro del ámbito franciscano. Y además fue una de las figuras más importantes en el ámbito, ambos, del pensamiento religioso. Neil Trexhaug fue filósofo noruego, doctor en teología en 1790, ejerció como profesor en Copenhague en 1800 y fue miembro de la comisión encargada de preparar la creación de la Universidad de la Cristianía en 1812. Además de autor de diversos estudios sobre Kant, uno de los filósofos más importantes de la Ilustración, bueno, junto con Locke, Hume, Voltaire, Montesquieu, todos ellos, también el propio Rousseau, y también sobre la Constitución noruega. Es decir, un hombre bueno, pues que fue filósofo, pero estudió teología y que fue miembro de la comisión encargada de preparar la creación de la Universidad de la Cristianía en 1812 y aparte también sobre la constitución del país y lo más importante en el ámbito del pensamiento fue los estudios sobre Kant. Maurice Roy fue prelado canadiense, sacerdote en 1920, enseñó teología en la Universidad de Laval, en 1947 fue nombrado arzobispo de Quebec, primado de Canadá entre 1965 y 1981, fue cardenal en 1965 también, dirigió el organismo pontificio para el apostolado de los laicos y fue presidente de Justicia y Paz durante 10 años, entre 1967 y 1977, un hombre bueno, que estuvo en el ámbito de la cultura anglosajona religiosa, como el que he explicado anteriormente también en Estados Unidos, que fue bueno, pues, líder religioso y bueno, pues, ambos dejaron huella y sobre todo Maurice Roy en el ámbito anglosajón de la religión. Otro ejemplo religioso en teología, esta vez en Rusia, con George
Florovsky, que fue teólogo ruso, exiliado en Francia, enseñó en el Instituto de San Sergio de París entre 1926 y 1948, en Harvard también entre 1955 y 1964, y en Princeton entre 1964 y 1979. Rechazó la occidentalización de la teología ortodoxa y la obra es Las vías de la teología rusa de 1967. Se marchó, estuvo exiliado en Francia y ahí, en Francia, en Europa, en el ámbito occidental, estuvo dando clases en Francia, en París, en el Instituto de San Sergio de París. Estuvo también en Estados Unidos, en Princeton, en Harvard. Y bueno, pues aunque él rechazó la occidentalización de la teología ortodoxa, pero bueno, estuvo en el mundo occidental, pues realizando su vida y su carrera religiosa. Los ejemplos en la Edad Moderna tuvieron un papel destacado en el ámbito religioso. El ejemplo es Fray Pedro de Uceda y Guerrero, que fue poeta, erudito y también religioso agustino español, considerado por las características de su poesía original como uno de los integrantes de la denominada Escuela Poética Salmantina, que además fue uno de los intelectuales más destacados de su tiempo. Es verdad que no tan conocido como otras figuras de la Edad Moderna, pero que dejó huella y la obra es poesías latinas y españolas. Jean-Jacques Ollier fue sacerdote francés. Fundó el célebre seminario conciliar de San Sulpicio, descendiente de una familia noble, estudió en la Universidad de la Soborna, en la que cursó teología, fue discípulo de San Vicente de Paúl, se ordenó sacerdote en 1633 y desempeñó un importante papel en la historia de la Iglesia de Francia como párroco, organizador de seminarios, instructor de clérigos y jóvenes aspirantes al sacerdocio y autor espiritual también fue. Y la obra es Cartas Espirituales de 1672, se publicó posteriormente. Bueno, pues Olier, o Jean-Jacques Olier, lo que dejó huella es en el ámbito religioso. Siendo ya sacerdote, él lo que intentó, bueno, pues, llevar a cabo un papel importante en la historia de la Iglesia de su país, y con el objetivo de formar a nuevos aspirantes, a ser instructor de clérigos, aparte de que fue párroco, organizó también seminarios, es decir, era una figura pues, que tuvo un papel destacado en la religión y en la historia de la Iglesia de su país. Gaspar Juan Escolano fue historiador y eclesiástico español, admirador de Ramón Llull, uno de los filósofos y escritores más importantes también bueno, pues, de nuestro país. Previamente a su labor de cronista, había publicado en 1588 un tratado de teología y cultivado la lírica. Sus poemas, con los que participó en los certámenes literarios celebrados en Valencia en 1588 y 1600, fueron recogidos en su mayor parte en el volumen Fiestas a la reliquia de San Vicente Ferrer de 1600. Un hombre, bueno, pues que Juan Escolano lo que fue estudió teología, por un tratado que publicó y cultivado también la lírica, bueno, pues dejó huella en el ámbito de la historia. Aparte luego también fue eclesiástico, es decir, que unió, bueno, que unían en la Edad Moderna la gran mayoría de los personajes intelectuales del momento, que era religión y luego ciencias sociales, cultura. San Juan de Ribera fue prelado español, descendiente de una familia noble. Era hijo natural de Pedro Enríquez y Afán de Ribera y Portocarrero, duque de Alcalá y marqués de Tarifa, y posteriormente virrey de Cataluña y Nápoles. En 1536 obtuvo el nuncio apostólico, la dispensa por su ilegitimidad, ex defectu natalium, y en 1548 recibió la tonsura clerical. La obra, una de las obras de San Juan de Ribera. Juan de Ribera es Regla y Constituciones de las Monjas Reformadoras Descalzas Agustinas, de 1598. Ambos dejaron huella en la religión y luego también en la historia, pero más en el pensamiento religioso español. Luis de Morales no fue religioso, fue pintor español, perteneció al arte. A pesar de la fama que alcanzó ya en vida, bueno, fue denominado o llamado por sus contemporáneos como el Divino Morales. Poco se conoció de sus orígenes y de su formación, no obstante, se pudo afirmar que poseyó un notable conocimiento de los pintores de la época, tanto italianos como flamencos. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Virgen de la Leche de 1556. Luis de Morales ya era famoso ya en vida. Es verdad que los contemporáneos le denominaron el Divino Morales, que no se sabe mucho de los orígenes de su formación, pero que fue o poseyó un conocimiento muy importante, sobre todo bueno, los pintores de la época, ya sea italianos o flamencos, que era lo que predominaba en la edad moderna europea. Y Luis de Morales dejó huella en toda la edad moderna española dentro del arte. Isaac Barrow fue teólogo y matemático británico, fue profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge hasta 1669
y lo abandonó para dedicarse a la enseñanza de la teología. Sus trabajos fueron fundamento del cálculo infinitesimal. Enunció una relación recíproca entre la diferencia y la integral y editó obras de antiguos matemáticos. Isaac Barrow lo que se dedicó fue primero a las matemáticas, luego ya cambió y se dedicó a la teología con el objetivo al final del cálculo infinitesimal. Y luego esa relación recíproca entre la diferencia y la integral. También el propio Isaac Barrow editó obras de antiguos matemáticos. Y Isaac Barrow unió las ciencias puras, que son las matemáticas, es decir, unió ciencias con el pensamiento religioso. Wilhelm Coopers fue etnógrafo alemán, misionero en la Tierra del Fuego entre 1921 y 1922, también en India entre 1968 y 1969. Desde 1928 impartió clases de etnología en Viena. Fue director de las revistas Anthropos y Wiener Betrachter zur Kulturgeschichte and Linguistik y fue autor de importantes trabajos sobre los ciclos de las civilizaciones. Y una de las obras es El hombre primitivo y su mundo de 1949. Un hombre que se dedicó a la etnografía, viajando fuera de Europa, también fue director de una revista importante en la cultura germana y, bueno, pues todos sus trabajos se centraron en el ciclo de las civilizaciones, cómo van a evolucionar. De ahí el ejemplo de su obra El hombre primitivo y su mundo. Bernardo Zapater fue científico español. Después de haber cursado sus primeros estudios en el Colegio de los Escolapios de Albazarrín y en el Seminario de Teruel, pasó a Madrid. Allí en la capital estudió filosofía, teología y también ciencias. Fue profesor del Seminario de Cuenca, capellán de la Comunidad de las Descalzas Reales de Madrid y del Hospital del Carmen. Fundó y dirigió el Colegio de Segunda Enseñanza de San Vicente de Paúl de Madrid. Y una de las obras es Catálogo de los Lepidópteros de la provincia de Teruel en colaboración con Maximiliano Corp. Andrés Manjón fue pedagogo, sacerdote y canonista español, recordado especialmente como fundador de la Escuela del Ave María, dedicada a promocionar una instrucción elemental de los niños marginados. Una de las obras es Instituciones de Derecho Canónico de 1895. Ambos dejaron huella en el ámbito de la ciencia, sobre todo Bernardo Zapater. Es verdad que luego ya él se dedicó al ámbito religioso y Andrés Manjón se dedicó a la pedagogía, pero con el ámbito del pensamiento de la religión en España. Carl Hellerud fue dramaturgo y novelista danés. Hijo de un pastor protestante, hizo estudios de teología y a partir de 1878 se dedicó por completo a la literatura. Establecido desde 1892 en Alemania, residió en este país hasta su fallecimiento. En 1917 compartió el Premio Nobel de Literatura con su compatriota Henri Pontoppidan. Y una de las obras es La rama de oro de 1917. El dramaturgo, el escritor danés, fue muy importante en el país, muy conocido en Occidente. Nada tiene que ver con el ámbito religioso, es verdad. Estudió teología y a partir de estudiar teología directamente se dedicó a la carrera artística en la literatura. No todo de lo que voy a hablar en Iberoamérica va a ser religioso, también hay escritores, e incluso algún artista. Agnello Rossi fue prelado brasileño, doctor en teología por la Universidad Pontificia de Roma y subdirector de la Universidad Católica de Capina. En 1962, y siendo obispo de Barra de Piray desde 1956, fue nombrado por Juan XXIII arzobispo de Ribeirão Preto y de Sao Paulo en 1964, cardenal en 1965 y entre 1970 y 1974 ocupó la prefectura de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Antonio Rossi lo que se dedicó fue al ámbito del religioso, de ayudar e intentar ayudar a los más pobres, como la gran mayoría de los religiosos. Sergio Méndez Arceo fue prelado mexicano, ordenado sacerdote en 1964, estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, trabajó de forma intensa en favor de los marginados sociales. Dejaron huella en el ámbito del pensamiento religioso y en la ayuda de las familias, los niños o niñas pues, en situación pues, más vulnerable. Vicente Pazos Canqui fue escritor y político boliviano, ordenado sacerdote. Participó en el movimiento independentista bonaerense entre 1810 y 1812, tras exiliarse en Londres, donde se secularizó, regresó en 1815 y dirigió Crónica Argentina. Desterrado de nuevo en 1819, viajó por Estados Unidos y también por Europa. Estuvo en Portugal, España y Gran Bretaña, donde publicó, la obra es Memorias histórico-políticas de 1830 que se publicaron en Londres, pero esa obra la escribió el propio escritor boliviano en Portugal.
Fray Matías de Córdoba fue escritor y erudito guatemalteco, religioso de la Orden de los Dominicos, fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos de Chiapas, introdujo la primera imprenta de la región y fundó el periódico El Pararrayos, desde el que desarrolló una intensa actividad cultural. Y una de las obras es Método fácil de enseñar a leer y escribir, de 1824 y 1825. Fray Matías de Córdoba fue al final religioso y también en el ámbito de la literatura, pero Vicente Pazos Canqui, aunque se ordenó sacerdote en Londres y todo y se secularizó cuando estuvo exiliado en la capital londinense, él se dedicó prácticamente al ámbito de la escritura y de la política, el propio Pazos Canqui. Y doy un salto desde finales ya del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX al siglo ya, bueno, XX y sobre todo pues, a la época actual dentro del ámbito en Iberoamérica. Fernando Llor fue artista salvadoreño, tercero de los seis hijos del matrimonio entre Baltasar Llor y Victoria Chousi. Se graduó como bachiller en el Liceo Salvadoreño, prestigiosa institución educativa administrada por la Congregación de los Hermanos Maristas, y desde finales de la década de los 60 o de 1960 cursó estudios ya en Europa y en Estados Unidos, porque estuvo en Francia y en Estados Unidos allí. Además, también cursó teología en Bélgica. Y bueno, pues, la obra que se encuentra en la diapositiva es Alianza Eterna de 1994. Un hombre, bueno, pues que hizo el bachiller en una de las instituciones más prestigiosas del país, en el Liceo Salvadoreño, y a partir de la década, finales de la década de los 60, se marchó ya a Europa, a Estados Unidos, donde ahí, bueno, pues, comenzó su carrera artística, aparte también de que estudió teología en Bélgica. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.